Amén. Pueden tomar asiento. Y si tienen sus Biblias, pueden ir a capítulo 2 de Génesis. Vamos a leer versículos 18 a 25. Y después de 18 a 25 vamos a ir a Efesios capítulo 5. Yo sé que la semana pasada yo había dicho que tuvimos un invitado a predicar este domingo, pero por cuestión de una vacuna no pudo venir. Entonces, hoy voy a seguir en la idea de matrimonio, hablando del matrimonio. Y solo para que sepan, antes hablamos de la idea de que Dios los diseñó en su imagen. Y los diseñó, como dice en el texto, que no es bueno que el hombre esté solo. Hablamos de la idea de solo. Después, la semana pasada, hablamos de la idea de una sola carne. Hoy vamos a hablar de un poquito más de eso. Cuando hablamos de una sola carne, compartimos todo. Pero ahora, ¿cómo debemos funcionar en nuestros matrimonios? Vamos a hablar de roles en el matrimonio desde Efesios. El rol o el papel de la mujer y papel del hombre. Solo para decirles desde el inicio, esto no significa que cuando vayamos a Efesios capítulo 5, que leyendo los primeros versículos usted dice, esto tiene que ver con mujeres. Entonces yo puedo apagar este sermón. O la mitad de la gente aquí puede decir eso. No, esto tiene que ver con matrimonio. Entonces, si sos casado, tiene que ver con usted. Si tenés padres, tiene que ver con usted. Si quiere casarse un día, tiene que ver con usted. Entonces, es decir, que este es para nosotros. Y quiero reconocer también que a veces predicar acerca de lo que vamos a leer en Efesios nos da un poco de incomodidad, porque ya empezamos a hablar de cosas que no nos cae bien a veces. Entonces, con eso, para iniciar, voy a leer Génesis 2. Entonces el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda adecuada. Y el Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo y toda ave del cielo, y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Como el hombre llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre. El hombre puso nombre a todo ganado y a las aves del cielo y a todo animal del campo. Pero para Adán no se encontró una ayuda que fuera adecuada para él. Entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre él y este se durmió. Y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar. De la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Y el hombre dijo, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque del hombre fue tomada. Por tanto, el hombre dejará a su padre y su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ambos estaban desnudos, el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban. Entonces, Efesios, pueden ir a Efesios capítulo 5, versículos 22 y adelante, 22 y adelante. Pablo, agarrando desde Génesis, está basando sus ideas desde Génesis. Y dice en versículo 22 de capítulo 5 de Efesios, dice, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado
por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga manchas, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. Oremos. Padre Celestial, culturalmente a veces queremos entender estas palabras. Queremos agarrar lo sencillo y hacerlo complejo. Pero Dios, ayúdanos a ver la sencillez de estas palabras. La idea que son directas y claras. Y son dadas por nuestro bien. Y son dadas para que nosotros podamos dar un buen testimonio a ti y a tu iglesia, oh Dios. Oh Dios, pedimos que durante este tiempo juntos, que podemos ver a Cristo, que podemos ver la importancia de las Escrituras en darnos estas palabras. Ayúdanos a ver la importancia de poner estas cosas en acción. Que nuestros matrimonios o matrimonio es algo basado en creación. Es algo que ha sido diseñado por ti, oh Dios, y es para nuestro bien. Oh Dios, pero nuestro pecado ha entrado y por eso a veces odiamos lo que tú has diseñado. Ayúdanos a amar tu palabra y ver que es buena y eficaz y suficiente para animarnos y también para corregirnos. Oremos esto en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Hemos estado viendo por un buen tiempo la idea de matrimonio. Y esta semana en mi preparación estaba escuchando a un pastor acerca de la idea de por qué matrimonio es tan importante en la iglesia y en la cultura. Y él dijo, Dios diseñó el matrimonio para la unión de por vida de un hombre y una mujer. El bienestar de la sociedad humana puede ser fuerte y feliz solo donde se honra el vínculo matrimonial. Entonces, una sociedad, en ciertos sentidos, porque esto es algo que Dios diseñó desde el inicio. En creación, matrimonio era tan importante que como va los matrimonios, a veces va la sociedad. En el sentido que nosotros debemos ver que nuestros matrimonios debe ser algo que nos da alegría y gozo y da testimonio a Cristo y la iglesia. Pero cuando matrimonio no es honorado en nosotros, podemos ver que la sociedad vive en desorden. Porque matrimonio tiene que ver con orden. Y Dios es un Dios de orden. Entonces, desde el inicio puso orden. Y el orden es en matrimonio. Entonces, antes de iniciar esto, quiero aclarar una cosa. Nosotros como iglesia confesamos que esto es la palabra de Dios. Es theopneustos, es inspirada por Dios, es respirada por Dios. Theopneustos es la palabra en griego de salir como algo, aire de alguien. Entonces salió de la boca de Dios. Y por eso, si es la palabra de Dios, es infalible, sin problema, sin error. Y es suficiente para nosotros y eficaz. Y por eso cuando llegamos a textos como este, no debemos dejarnos un poco de espacio.
Debemos llegar y decir la palabra es clara y sencilla. Y a veces nosotros ya en leer la palabra, la primera 3, 4 palabras del versículo 22 dice, las mujeres estén sometidas. Ya queremos hacer eso bastante más complejo de lo que es. Y a veces queremos en este caso decir, no, pero yo soy creyente de las letras rojas, las de Dios, las de Cristo. Esos son los que me da interés. Pero sus Biblias ni deben tener palabras rojas, porque todo esto es de Cristo, es su palabra. Entonces, si es perfecta y sin error, nosotros debemos decir que esto es nuestra autoridad. Y esta cuestión de someterse y morir a sí mismo para los hombres tiene que ver con autoridad. ¿Quién va a ser su autoridad? Aarón no está aquí para dar defensa, decir el hombre es su autoridad. Sí lo es, en el orden de Dios, pero porque Dios es la autoridad sobre el hombre. Dios es la autoridad primero. Es Dios diciéndonos esto. Es Dios instruyéndonos. Es Dios diciéndonos que debe ser así. Entonces es una cuestión, cuando nosotros hablamos de esto de orden, a veces luchamos contra la idea de esto de someternos. ¿Por qué? Porque es incómodo. Porque es dando sugerencias que nosotros debemos someternos a gente que son caídos. Y vamos a hablar de esa realidad. Pero si nosotros no tenemos esta palabra como la palabra de Dios, vamos a dar excusa por nuestros pecados. Entonces, desde el inicio, debemos confesar lo sencillo que es este versículo. Y estos versículos acerca de las mujeres o las mujeres. Y ver que solo hay 4 versículos, de verdad, 3 versículos para las mujeres y el resto es para el hombre. Entonces, si usted se siente que esto va a ser bien difícil el día de hoy, ya toca turno la próxima semana. En ver que esto no es unas mujeres y hombres, es mujeres y hombres en una sola imagen juntos para la gloria de Dios. Ver cómo lo funcionan juntos, no es en competición, es junto para la gloria de Dios. Y si llegamos a este texto y usted está a la par de su esposa, no debe estar ahí haciendo esto. Hey, escúchele lo que él está diciendo y la próxima semana no debe hacer lo mismo. Porque un autor dijo, un matrimonio amoroso ve el trabajo para uno mismo más rápidamente que el trabajo para el cónyuge. Es decir, ve a mí mismo primero y después al otro. No, Aarón está hablando con mi esposa. Finalmente, Aarón lo va a hacer. Y va a hacerlo duro, como siempre dice palabras, como la semana pasada escapó una palabra que no me han dejado de molestarme por esa palabra bruja que yo usé la semana pasada. Tengo algunos para subir el nivel de lo que llamé los hombres la semana pasada. Entonces, solo para que sepa, eso es a donde vamos. Entonces, ¿qué debemos hacer con esto? Esto es la palabra de Dios para con las esposas. ¿Cómo deben actuar las esposas en matrimonio? Dice aquí, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Es tan sencillo que es difícil escaparlo. Es tan directo que es difícil tratar de jugar. Porque la palabra, en ciertos sentidos, no es sometido. Es una idea de obediencia. Es una idea de obedecer. Y en el contexto de arriba nos dijo que debemos someternos unos a otros en el temor de Cristo. En el cuerpo de Cristo debemos someternos uno al otro, pero en una manera específica en matrimonios, mujeres deben someterse a sus esposas.
Y eso nos lleva a esa mala palabra que a veces yo puedo decir un montón de otras palabras peores, culturalmente hablando, y nadie va, no está malo, porque un gringo no sabe lo que está diciendo. Pero si yo digo, sométense a su esposo, es casi, este gringo que está cruzando la línea, ¿va? Porque esto no, aquí no debe decirme estas cosas tan clara y tan directa. Pero si nosotros tenemos esa tendencia de luchar contra esas cosas, es porque nosotros tenemos problemas con autoridad, y no autoridad del hombre, pero autoridad de Dios. Su lucha es con Dios. Su lucha es con el orden que Dios dio. Entonces, desde el inicio es una idea de someterse. Y debemos verlo en una manera un poquito más grande. No es solo someterse para las mujeres. En otros textos vamos a llegar. Los niños deben obedecer a sus padres. Romanos nos dice que debemos obedecer o someternos a nuestras autoridades. Eso no es algo fuera de una idea para todos. Pero en su matrimonio es una idea de decir, mujeres deben someterse a su esposa o a su esposo. Y esto es a donde tenemos que ser honestos. Hoy en día, a veces, la iglesia está un poco avergonzado por estas palabras. Queremos evadirlo un poquito. Nos causa un poco de reflujo cuando alguien empieza a hablar de someterse. Es como queremos en ciertos sentidos decir, ay, lo siento, pero dice aquí, pero piénsalo, no tan feo, pero piénsalo en la manera mejor. Pero esto es radical en la manera que dice la verdad directa y clara. Otros comentaristas dijeron que esto significa que debe ser una idea que la mujer debe adaptarse al hombre. No es adaptarse, no es entenderlo y después hacer lo que quiere atrás de espaldas. No, eso no es adaptarle, es obedecerle. Otros que quieren decir que solo es apoyarle. No es solo apoyarle, es obedecerle. Es una idea que a veces es tan clara y tan simple, y es algo para nuestro bien. Es algo para nosotros, para mostrar la gloria de Cristo. Su manera de defenderlo es decir a las mujeres estén sometidos a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Entonces Él está tratando de dar una imagen más grande. La manera ustedes, mujeres, en la manera que ustedes, o medida que ustedes hacen esto, da testimonio a Cristo y la iglesia. No es solo hacerlo para hacerlo. Es porque es dar un testimonio de quién es Dios y cómo está funcionando en este rol que Él ha dado para las mujeres y los hombres. Entonces, esto debemos llegar y decir varias cosas que no está diciendo el texto. Cuando dice las mujeres están sometidas a sus propios maridos como al Señor, no significa que son inferiores. Quiero decir eso otra vez. No significa que son inferiores. Habíamos visto en Génesis que los dos fueron creados en la imagen de Dios, juntos. No con uno con más valor y el otro con menos valor. No, igual en dignidad, en la idea que los dos juntos son imagen de Dios. Los dos, que podemos ver en el Nuevo Testamento, son redimidos por Cristo. En la idea que no es Él está redimido y ella recibe eso. No, los dos son redimidos a través de Cristo. Pero siendo eso, que son igual en dignidad, igual en valor, redimidos por Cristo, este mandato no se desaparece. Es en vista de eso, cada quien tiene su rol y responsabilidad como hombres con mujeres.
Entonces, no significa que son inferiores, y eso significa, hombres, que ellas no existen solo para su bien. Someterse no significa esclavitud. No significa que yo puedo hacer todo lo que quiero y ella existe para servirme. No es una idea así. No es una idea de decir que ella no tiene habilidades. Si nosotros vamos a Proverbios 31, veamos que la mujer perfecta, podemos decir, la mujer que sigue a Dios es una mujer activa. Es una mujer que trabaja bastante, que cuida de su casa, tiene habilidades en lo que hace. Y el hombre lo nota y lo reconoce. Y quiere decir que ella hace ciertas cosas y quiere delegar cosas a ella. Pero no es abdicar su lugar como cabeza de la familia. Eso es bien importante. Porque cuántas familias tienen un esposo allá, pero ya la que maneja todo es la esposa. Ya ella es la jefa de la casa. Ella es la que, cuando hay preguntas, ella toma las decisiones. Y a veces lo hace en maneras manipuladoras, jugando con lo demás, como su familia y su esposo existen como mande títeres. Ahí está. Para moverlos como quiere moverlos. Pero hombres, usted no tiene la habilidad de abdicar su responsabilidad de ser el líder de su casa. Puede ser que usa sus talentos, muestra sus talentos. Pero no es que usted da. ¿Cuántas familias dejen que la mujer hace todo en la casa? Y el hombre quiere que en el proceso de dar excusa dice, pero ella está buenísima en lavar los trastos. Yo no soy tan bueno en eso. O ella tiene es experto en sacar la basura y por eso yo me quedo como estoy en vacaciones haciendo nada en la casa. Eso no es la idea. Eso es abdicar, eso es dejar a ella ser el responsable. Es decir, esto tiene que ver no con habilidad de la mujer de hacer más cosas, pero tiene que ver con orden de Dios. Dios lo ordenó así. Dios lo puso el hombre como cabeza, donde dice aquí, el marido es cabeza de la mujer. Es decir, él es sobre la mujer para cuidarla, para proveer para ella. Entonces es un orden que Él ha dado para nosotros. Y es interesante que esto es algo que debe ser hecha activamente. Dice, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. No pasivamente, pero activamente. Tomando la decisión de someterse diariamente. Tomando la decisión a seguir a Él. Con un deseo voluntario y con gozo. Y no es con todos los hombres, es a sus propios maridos. No es con todos los hombres, es con su esposo. Debe someterse con gozo y alegría en una manera activa y como al Señor. Porque quiero dar gloria a Cristo y vivir para Él, voy a hacer esto. Sometiéndome al hombre que Dios me ha dado. Y dice, en todo. Dice, porque marido es cabeza a la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia es sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Ahora ya hemos llegado a otro punto, es como en todo. Ya. Aarón, eso es difícil y vamos a hablar de las razones que no queremos hacer esto en un momento. Pero la idea es, debemos hacerlo con todo nuestro corazón, en toda área,
Proverbios 27 dice, gotera constante en día de lluvia y mujer rencillosa son semejantes. El que trata de contenerla es como refrenar al viento y recoger aceite con su mano derecha. Es decir, que una mujer que no quiere hacer esto es como agua cayendo diariamente sobre algo, destruyéndolo poco a poco. Entonces debe hacerlo con todo el corazón, activamente, en toda cosa. Había un ejemplo de un pastor en un libro que leí esta semana acerca de esta idea de sometiéndose a su esposo. Entonces él estaba escribiendo que a casarse, ellos estaban alistando la casa y su esposa quería poner todo en azul y blanco. Ella le encantó eso. Pero él dijo, no, eso me da asco. Es casi como un color de estar deprimidos. Entonces quiero rojo y verde. Entonces ella escogió todo rojo y verde. Cortinas, platos, todo. Y un día unos amigos invitaron a ellos a la casa de ellos y entraron y todo estaba azul y blanco. Y él dijo, qué bonito está esta cosa. Y ella dijo, ajá. Y no regañándole, pero solo para decirle, hey, porque no quería escucharme, porque quería lo que vos quisiera tener. Yo sabía. Y decir que ella podía decir a él, hey, podemos platicar de eso, no significa que ella no está siendo sometida. Hombres, su liderazgo no está siendo atacada si su esposa dice, pero ¿por qué hacemos eso así? Si usted tiene eso, usted es un líder débil, porque cada ofensa puede ser tomada personalmente. Pero si ella solo quiere saber por qué, usted debe tener razón por lo cual usted quiere que cosas son en ciertas maneras. Y decir, queremos criar a los niños así. ¿Por qué? No sé. Ok, entonces no es suficiente la razón. Entonces ella aprendió la habilidad de decir, en el futuro, yo voy a preguntarle un poquito más. A decir, ¿pero por qué? Y sí, ella tomó chance para decir, ¿qué te dije? Va. Pero la idea es, en ciertos sentidos, aprendemos de esas cosas. Pero tenemos que hablarlos, tenemos que funcionar juntos, sometiéndonos a nuestros esposos. ¿Cuántas? Yo no soy esposa, pero ustedes deben someterse a sus esposos. Pero la idea es no en una manera controladora. A veces hay gente que sus esposos dicen ciertas cosas y solo esperen hasta que salgan de la casa. Y cuando salga la gata, ¿qué sucede? Las ratas juegan, ¿va? Eso es el dicho en inglés. No estoy llamando las ratas, pero estoy diciendo que cuando la gata salga o el gato salga, ya van a jugar, a hacer lo que quieren. Sucede con niños. Madres quieren criar a los niños como quieran. Entonces, ya. Pero cuando él sale, ella no sigue lo que han hablado. La casa no es el reino de la esposa. Y debemos dejar de decirlo. No, cuando llego a la casa estoy en el reino de ella. Jamás es la verdad. Jamás es. Es un reino. Y ustedes dos juntos son los líderes de la casa. Usted siendo la cabeza, hombre, y la mujer, el cuerpo en el sentido, pero es junto. No separado. Es hacerlo junto. Entonces, mujeres deben obedecer a los hombres en cada área. Pero eso significa plática, eso significa hablar de las cosas, tener discusiones. Y hombres, no guiar con puño de hierro y es, quiero esto solo porque quiero esto. Quiero comer a las 6 y mi comida debe estar a las 6. No, es platicarlo. Pero cuando esto dice que debe someterse en todo, quiero decir una cosa. El hombre no puede pedirte pecar. Su autoridad termina
cuando él empieza a empujarte a pecar. Su autoridad no puede llevarle en contra de Dios. Dios es la autoridad en la casa, no él. Y ha sido dado a él, pero cuando él empieza a empujarle a pecar, no es buena. Y quiero mencionar algo más, y no es en una manera abusiva. No podemos decir que el matrimonio, ella debe someterse en todo, aún recibiendo abuso físico, espiritual, emocional o sexual. Escúchenme bien, hombres. Su trabajo es cuidarla y protegerla y amarla como su propia carne. No usarla. Mujeres no deben quedarse en esa situación. Si usted se encuentra en una situación hoy donde está en riesgo físico, nos hace saber. No tiene que quedarse. Debemos tratar de arreglar la cosa. Pero quiero ser honesto, esto no significa en todo, Él te puede tratar como sea. No. Pero sí debemos someternos, porque ¿cuál es la razón por lo cual? Hemos escuchado que deben someterse a sus propios maridos como al Señor. Y Él dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Porque es de creación. Él está agarrando, si queremos ir a Corintios, podemos ver que Pablo conecta esta idea de creación con ser la cabeza de la familia. Él está usando esto como son hechos desde la creación en esta manera. Son de la misma esencia, son una sola carne y en esa manera el esposo es la cabeza y la esposa es parte de su cuerpo, de la misma cosa como mi mano es con mi cabeza y mi cabeza debe ayudar y mi mano va a obedecer a lo que dice mi cabeza y se va juntos y mi cabeza va a cuidar a mi mano y mi mano va a ayudar a mi cabeza y es todo junto. No es que estamos peleando unos con el otro. Si mi mano empieza a hacer cosas locas, ya vamos a pensar que hay algo sucediendo en el cuerpo de Aarón, ¿va? Entonces eso es la idea. Es porque desde creación esto ha sido dado. Es un principio, fundamento de la Biblia. No es una cosa cultural. No es que no nos gusta esta idea y nos cae bien. No, es una idea que Dios lo puso desde creación. Y los hombres y las mujeres se van juntos. Juntos. Son igual, pero no idénticos. Los roles no son intercambiables. No podemos decir el hombre puede hacer esto y la mujer esto y podemos cambiarlos como sea. No. Aunque la cultura quiere decir algo distinto. Aunque quiere decir usted puede escoger cómo se siente hoy. No, los roles ya están puestos en creación y se van juntos físicamente y emocionalmente. Y la cultura quiere destruir este diseño. Y antes de destruir este diseño va a destruir a la cultura misma porque no funciona. Porque es un orden que Dios dio desde el inicio. Esto es porque es un ataque contra Dios. Es un ataque contra Dios cuando odiamos estas cosas. Y vamos a luchar con ella por cuestión de pecado. Entonces puede ser que algunos están aquí diciendo, pero Aarón, ¿esto es difícil? ¿Esto es difícil? Porque yo tengo un esposo bien bruto. ¿Y es difícil? Es difícil porque él ni sabe cómo guiar a la casa. Y no tiene ni deseo para hacerlo. Y yo tengo que encargarme de todo.
puede ser que sigue pensando, pero y yo digo, ¿tiene que? Porque la palabra de Dios dijo que debe. No dijo que iba a tener un hombre bien, lo más inteligente. No. Es decir, que deben someterse a sus propios maridos. No diciendo que va a ser lo mejor, diciendo que es su marido y usted tomó votos públicamente de decir, es mi esposo, es mi una sola carne. No estoy diciendo que tiene que seguirle en pecado. Y a veces él va a tomar malas decisiones. Cosas que usted, ¿qué está haciendo? Pero usted puede todavía, porque yo sé que algunos matrimonios están en situaciones peores, y decir, pero Aarón, usted no entiende el hombre que tengo yo. Me siento que tengo como esa canción Rata de dos patas. Tengo el mismo hombre para esposo. Que cuando escucho la canción que él es rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, nosotros pensamos, pero Aarón, usted está pidiendo que yo me somete a él. No, yo no. Cristo sí. Porque no depende de él, depende de Cristo. Es someter primeramente a su Dios, su marido, que te amó, aun cuando usted era peor, que es lo que dice esa canción. Y él todavía amándote, mostrándote gracia. La idea es, esto es una manera de decir, esto no está basada en quién es el hombre, está basada en quién es Dios. Hay un montón de hombres que tienen bastante para aprender en esta área, para ser líderes en su casa. Pero mujeres, el papel tiene que ver con Dios, no con su marido. Tiene que ver que en obedecer es una cuestión de autoridad, no una cuestión del carácter del hombre. Pero quiero pararme otra vez en esto. Pero no estoy diciendo que tiene que quedarse en una situación que arriesga a su familia y a su bienestar. No estoy diciendo que usted puede salir como quiera, como había escuchado la semana pasada de un pastor dando consejería. Y la mujer dijo, es que esto ha sido la tercera vez que él me ha abusado. Y él dijo, hey, ¿qué pasó? Es que cuando estaba saliendo de la casa, él me dijo, la comida no era tan rica hoy. Y ella viendo eso como abuso. No puede ser así. Estoy hablando de cosas físicamente que pueden hacerte daño. Puede ser que tiene un esposo que es un borracho. Y tiene que salir de la casa por cuestión de ver cómo él puede mejorar en esas áreas. Nosotros como líderes debemos animar a las mujeres a estar en una situación buena y arreglar otras cosas. No es decir, ok, aguanta todo. No. Es decir, que debemos organizar ciertas cosas. Mujeres no están atrapadas, pero ni estoy diciendo que están libres para salir como quiera. Hay maneras bíblicas para ver estas cosas. Hay maneras bíblicas para entender el divorcio. Pero esto tiene que ver con una idea de someterse, no en base de quién es el hombre, pero en base de quién es Cristo. Y puede ser que al salir de acá todavía está un poco incómoda. Pero su incomodidad es con la palabra de Dios. Es clara y sencilla. Puede ser que no han tenido el mejor hombre en su vida. Pero tenés Cristo. Tenés un perfecto esposo. Tenés a alguien que te ama aún en todo esto. Entonces, mujeres, el por qué deben hacer esto es porque esto muestra Cristo. Muestra y da testimonio a Cristo y la iglesia. Y que esto está dada y están sometiéndose por amor a Dios y después a su esposo.
Pero últimamente tengo dos cosas. Y la primera es esta. A veces pensamos que someternos significa que somos débiles. Que someterse significa que es actuar en una manera débil. Pero Cristo en Getsemaní era débil. Cuando Él estaba enfrentando la cruz, toda la ira de Dios. Y Él dijo, que su voluntad sea hecha, oh Dios. Eso no es debilidad. Eso es obediencia en la cara de cosas bien difíciles. Entonces no debe verlo como algo débil, mujeres. Esto no es un llamado fácil. Es algo pesado y difícil a veces. Pero tiene un Cristo que te entiende lo que significa someterse. Él mismo agarró forma de siervo para morir para nosotros. Entonces no es que Él no puede entender, sí, Él puede entender. Y por lo que Él hizo, puede someter a Él y después a su esposo. He escuchado mujeres a veces decir, yo me someto a Cristo, pero a mi esposo no. Entonces no entiende la idea. No entiende la idea. Y finalmente es esto como aplicación. ¿Confían en la buena palabra de Dios? ¿Confían que esto es por su bien? ¿O siempre quiere decir, no, esa parte no es para mi bien? Y quiero animarles en algunas cosas. Puede ser que están en malos matrimonios. Sus pastores están listos para dar consejería. Que lleguen y hablan. Puede ser que son jóvenes de matrimonios horribles y lucha con el matrimonio de su casa. Vengan y hablámoslo. La Biblia tiene algo para dar alivio. Porque al final, como habíamos dicho, su esposa ni esposo puede ser su salvador. Sus padres no pueden ser su salvador. Solamente Cristo. Y debe ver ahí. Y eso es nuestra esperanza. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra. Ayúdanos a ver que estos roles han sido diseñados por ti, para nosotros y para nuestro bien. Oh Dios, ayúdale a los hombres a ver su necesidad de guiar a su casa. Y que guiar no significa puño de hierro. Pero guiar significa actuar como Cristo y morir a ti mismo. Oh Dios, que eso en mujeres causa un deseo para someter con gozo y voluntariamente y activamente por la gloria de Cristo. Ayúdales a ver que esto es algo bueno para ellas. Ayúdales a ver que tu palabra nunca falla y es diseñado para hacernos más como Cristo. Oh Dios, pedimos que nuestros matrimonios puedan dar testimonio a ti. No van a ser perfectos. Pero en lo que veamos en matrimonios que pueden dar testimonio a tu nombre. Y oremos esto en el nombre de Cristo. Amén y amén.